Bienvenida y bienvenido a Eres Amada. Un sábado más, gracias por dejarme entrar a tu hogar. Gracias por recibir este mensaje. Gracias por abrirnos la puerta no solo de tu hogar, sino de tu corazón. Yo pido al Señor que esta palabra entre y dé frutos, que esto que vamos hoy a aprender juntos sea de bendición para tu vida. Yo no sé si nos viste el sábado pasado, pero quiero mandarle un saludo bien grande al pastor Oscar Durán, darle las gracias por la bendición que fue para nuestras vidas, por haber compartido con nosotros su alegría, su ministerio y por el momento que hemos compartido en familia. Le mandamos un abrazo grande y le dedicamos este programa del día de hoy. Este estudio que vamos a compartir se llama Periodo de transición. Hay una etapa en la vida de todos que vamos a pasar por esa transición y todos vamos a tener que atravesarlo, no lo vamos a poder obviar, pero depende de nosotros la actitud con la cual enfrentemos ese periodo de transición, porque vamos a salir de acuerdo a nuestra actitud en bendición o no. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si estás pasando una enfermedad, el periodo de transición es la enfermedad, pero la actitud que vos enfrentes hacia esa enfermedad, cómo te mantenés en Dios, te mantenés en fe, confiando en su palabra, vas a hacer que ese proceso sea más llevadero porque te sostiene algo que es más fuerte que nosotros, que es la presencia, la gracia y el amor de Dios. Sabemos que no estamos solos y que Él está con nosotros. Eso es un ejemplo de pasar un periodo de transición. Ya puede ser una situación económica muy mala, ya puede ser que estés atravesando el periodo de pérdida de un ser querido o un divorcio o solo tú sabes cuál es tu periodo de transición. Y quiero explicarte, como siempre me gusta hacer, repasar el significado de la palabra transición. Transición viene del latín y significa tránsito. Es la acción y el efecto de pasar de un estado a otro destino. El concepto implica en el modo de ser o estar. Por lo general se entiende como un proceso, como una cierta extensión de tiempo. Es el tiempo donde atravesás por un periodo de prueba, por un periodo de enfermedad, por un periodo de economía, ya sea lo que fuere el proceso que te toca atravesar. El pueblo de Israel tuvo una transición de 40 años por el desierto. ¿Cómo llevaron esa transición? Con dudas, con quejas, con murmuraciones, lo cual les hubiera llevado 3 meses. Si se mantenían firmes a la palabra de Dios, si mantenían sus oídos abiertos a Dios, pero dice la palabra de Dios que eran duros de corazón. Hay algunos puntos bien importantes que debemos aprender durante el periodo de la transición. Escuchar la voz de Dios y someternos en obediencia a lo que Dios quiere para nuestras vidas es muy importante. Las pruebas no fueron hechas para destruirnos, sino para fortalecernos, para acercarnos cada vez más un poquito al Señor, para que podamos descubrir a Dios en esa necesidad, en esa prueba, podamos descubrir que Él está con nosotros, que podamos sentir su caricia, que podamos sentir cómo es Él el que pelea con nosotros. Y ello nos lleva a un escalón
y vamos aprendiendo y vamos pasando tribulaciones y vamos agarrándonos cada vez más del Señor. Pero este periodo de tribulación nos tiene que acercar al Señor, no alejarnos de Él. Y es bien importante que nos preguntemos en este periodo, ¿qué quiere que yo aprenda? ¿Qué quiere que yo aprenda nuevo en este proceso? ¿Realmente estoy haciendo lo correcto? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Quién me rodea? ¿A quién escucho? ¿Cómo administro el tiempo? ¿Le estoy dando el tiempo a Dios que realmente Él requiere de mí? En una de las cosas tenemos que estar bien en claro, que sabemos que fuimos escogidos por Dios. Su palabra nos dice que antes que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos escogió, nos separó. Él ya tenía un propósito para nuestras vidas y es de lo cual nunca debemos de dudar. Fuimos escogidos por Dios. Tú y yo fuimos escogidos por Dios. Tomar la decisión incorrecta puede dañar o demorar el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso es muy importante aclarar que Dios no nos va a dar algo para lo cual no estemos preparados. Eso depende de cómo nosotros nos dejemos preparar por Él durante cada proceso que atravesemos. En nuestro proceso de transición es tan importante que aprendamos a oír la voz de Dios por medio de las dificultades, las tormentas, que nosotros estemos conectados con Él. David fue ungido siendo un joven, aproximadamente a la edad de la adolescencia. Dice la Biblia que el Señor desechó a Saúl como rey. Y si vamos a primera de Samuel 16:1, dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si yo ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Y dice que a esto Samuel le respondió: ¿y cómo voy a ir? Respondió Samuel: si Saúl llega a enterarse, me matará. Pero el Señor ya tenía todo preparado. Delante de Dios no pasa nada desapercibido. Y una de las cosas que el Señor le dijo a Samuel fue en primera de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he desechado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Esa fue una de las instrucciones que el Señor le dio a Samuel para la persona a la cual iba a ungir. Una cosa que nos deja bien en claro es que Dios ya conocía el corazón de este rey al que Samuel iba a ungir. Y si vamos a primera de Samuel 16:1, primera de Samuel 16:10, dice así: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es.
Y Saúl tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Si examinamos la historia, vemos la perfección de Dios. Parecía que David no estaba siendo tomado en cuenta por su padre, porque solo había traído a sus 7 hijos y se había olvidado de David. Pero David era el escogido, aquel que había sido olvidado atrás. Era el escogido de Dios, era al que Dios quería ungir. Y me encanta la palabra de Dios como es. Dios trabaja de maneras que a veces no las podemos entender. Dice la Biblia que Saúl era el rey en ese momento, pero desobedeció a Dios y fue desechado. Si vamos a Primera de Samuel 15:10, la palabra de Dios nos dice así. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha comprendido, no ha cumplido mis palabras. El Señor habló a Saúl por medio de Samuel diciéndole, y eso está en Primera de Samuel 15:17. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que, aunque te creías poca cosa, te ha levantado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor que te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? A lo que Saúl comenzó a justificarse diciendo que cumplió una parte de lo que el Señor le había ordenado hacer, pero la otra parte desobedeció culpando al pueblo de Dios. Dice, en cierta parte hice lo que el Señor me mandó, pero la otra parte que no la hice fue culpa del pueblo. Se estaba excusando y a Saúl se le estaba olvidando lo más importante, que de Dios no nos podemos burlar. Y si vamos a Primera de Samuel 15, vamos a leer del 22 al 23 y dice así: Samuel respondió que le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca. Eso fue una pregunta que le estaba diciendo. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcas o que le obedezcas? O que obedezcas a lo que Él dice. El obedecer vale más que un sacrificio. El prestar atención más que la grasa del carnero. La rebeldía es más grave como la adivinación. La arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ustedes pueden estar pensando, ¿y a dónde va con esto, verdad? Primeramente, que entendamos cuán importante es oír la voz de Dios y obedecerla. Dios no puede ser burlado. No hay nada que se escape delante de Él. Por eso, en el principio recalcamos la importancia de oír la voz de Dios. La soberbia y la arrogancia que Saúl había dejado entrar en su corazón hizo que él se olvidara que Dios lo había levantado. Hizo que quitara su vista de su propósito y que se vanagloríe, que crea que él debería complacer al pueblo y no a Dios. Quiero recalcar que Saúl, aún siendo rechazado por Dios, porque dice que fue cortado por Dios, pero no fue quitado inmediatamente del reinado. Fue permitido por Dios que aún sin la cobertura de Dios, él permaneciera todavía ahí. Dios ya había elegido, ungido otro rey. Lo había separado
para cumplir su propósito. Pero era necesario que Saúl permaneciera para ese proceso de preparación de David. Saúl fue usado por Dios para pulir las asperezas y el corazón de David. Realmente fue usado para la preparación de Dios sobre la vida de David. A David le esperaba un proceso de transición en el cual sería preparado por Dios. David tuvo un periodo de transición de aproximadamente unos 13 años. En ese periodo David fue probado, pulido, educado, tentado, perseguido, obligado a esperar el tiempo perfecto de Dios. Durante ese periodo de transición, David fue tentado a hacer lo malo. Claro que sí, tuvo tentaciones, tuvo miedos, tuvo necesidades, fue tentado a abandonar su llamado, olvidarse que él había sido ungido por Dios. Fue tentado a decir, bueno, Dios me ungió, ¿por qué tengo que soportar todo esto? Mas él se sujetó y decidió esperar el tiempo perfecto de Dios. David no solo tenía un corazón agradable a Dios, sino que también fue sabio y sujeto. La Biblia lo dice muy bien. Y dice que David fue llamado al servicio de Saúl. Si vemos Primera de Samuel 16:14, dice así: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le mandó un espíritu maligno que lo atormentaba. Dice que cuando la protección de Dios se va sobre nuestras vidas, experimentamos cosas que no son agradables. Nos sentimos vacíos, solos, experimentamos por un desierto. Y dice que el Señor, para usar, porque Él tenía un propósito marcado, vemos en la palabra de Dios la perfección del plan de Dios. Y si leemos Primera de Samuel 16, desde el 16 al 19, dice así: así que ordene, dice que le dijeron los servidores a Samuel: así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busque a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, le respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganmelo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de muy buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. David se sujetó en servicio a Saúl. A pesar de que Saúl era el rey y que David había sido ungido para ser rey de ese mismo pueblo, David se sujetó. Pero ¿a quién estaba sujeto realmente David? ¿A quién creen que David se sujetó? David no estaba sujeto a Saúl, sino únicamente a Dios. Y era voluntad de Dios que él pasara ese proceso. Saúl sabía que Dios estaba con David. Dice la Biblia que el mismo rey Saúl sabía muy bien que David estaba bajo la presencia de Dios, que David era elegido de Dios. Y Saúl sabía
que David había sido levantado. Si vamos a la palabra de Dios y vemos, Saúl comenzó a tener celos de David. Y si vamos a Primera de Samuel 18, del versículo 9 al 12, dice así la palabra de Dios. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió. Dice la palabra de Dios que había un espíritu que había entrado en Saúl. Y dice que Saúl miraba a David como un rival, con bronca, con iras, de tal manera que quería clavarlo con su lanza contra la pared. Pero dice que David logró esquivar esa lanza. Dice que mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Y él se había apartado de Saúl. Un punto que dice en esta palabra que tengamos bien en claro es que Saúl sabía que Dios estaba con David, pero también sabía que se había apartado de él, que ya él no corría bajo la protección y la gracia de Dios. Y eso le podía, aunque él se creía fuerte, se creía hábil, eso le podría llevar a perder todo. Había perdido por su arrogancia, por no someterse a Dios, había Saúl perdido todo. Porque si perdemos la protección de Dios, si perdemos a Dios en nuestras vidas, lo perdemos todo. Todos nosotros nos encontramos en un periodo de transición. Sí, es un periodo que podemos atravesar, pero si nosotros nos mantenemos agarrados de Dios, ¿quién nos puede separar de Él? ¿Qué nos puede afectar si nosotros no dejamos influenciarnos por lo que nos rodea? No nos dejamos influenciar por la tormenta. Nuestra transición podía convertirse en un caos si lo hacemos. Si nosotros dejamos que los miedos entren, que las dudas, que digamos, yo sé una manera de hacer las cosas mejor. Estamos de esa manera sacando a Dios de nuestras vidas. Estamos buscando opciones fuera de Dios. Esto va a hacer que nuestra transición se convierta en un caos. No echemos oídos sordos a la voz de Dios. No abandonemos los sueños que tenemos en Dios. Por más difícil que sea lo que estemos atravesando, no nos olvidemos lo que Dios espera para nosotros, que Dios tiene planes de bien y no de mal. El mismo David dijo en el Salmo 40 del 1 al 3, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. La palabra de Dios, David bien nos dice que durante el periodo de transición esperó en Jehová. Lo está diciendo en ese salmo. Ese salmo fue escrito por el mismo David. Es pacientemente espera en Jehová. Aunque tal vez no entiendas qué es lo que estás pasando. Aunque tal vez no entiendas el proceso por el cual estás. Aunque tal vez no entiendas que Dios no se ha apartado con vos. Que aunque hagas silencio, Él está ahí. Nunca abandones el deseo
de ser lo que Dios te prometió. Nunca abandones el deseo de vivir agarrado de Dios. Dios nos enseña por medio de esta palabra que debemos aprender a esperar y a estar quietos en la tormenta, en esos procesos de transición. No te desesperes ni trates de abrir las puertas por tus propias fuerzas. No quieras correr delante de Dios. El Salmo 37 del versículo 7 al 8 dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldad deja deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna por hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dios conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Si continuamos viendo la vida de David, en Primera de Samuel 19, del 1 al 2, dice así: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos los siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oscuro y escóndete. Saúl procura matar a David. El mismo David que lo servía, Saúl no se había dado cuenta que David era un hijo de Dios y que David no procuraba el mal para Saúl, sino que lo servía con un corazón limpio, que David honraba a Saúl. Pero dice que fue tanto el celo, la envidia y el odio que entró, que procuró su vida. Nosotros en nuestra vida también nos vemos acorralados y perseguidos por un Saúl en muchas áreas de nuestras vidas. Cada uno en su vida personal sabe muy bien quién es ese Saúl. David, por temor a Dios, perdonó la vida de Saúl. Pudo terminar con su llamado, pudo acabar con la vida de Saúl, pero decidió detenerse, decidió pararse por temor a Dios. Dice la Biblia, si seguimos leyendo todo ese libro, que David tuvo oportunidad, que el Señor entregó a Saúl en manos de David, pero dice que David tuvo misericordia. Y una vez más vemos el corazón de David, que David tuvo temor de hacer algo malo delante de los ojos de Dios. En nuestras vidas vamos a ser tentados de todas maneras, pero nunca se nos debe de olvidar el temor de Dios antes de hacer lo malo. David pudo haber cuestionado a Dios. Nosotros muchas veces los hacemos. ¿Por qué tenemos que aguantar esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Muchas veces preguntamos: ¿hasta cuándo tengo que aguantar a esta persona? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar esta situación? ¿Cuánto tiempo más permitirá el Señor que este Saúl me atormente? Son algunas de las cosas que le podemos preguntar. La respuesta es simple. Hasta que no aprendamos la lección, seguiremos rindiendo el mismo examen. Hasta que Saúl no deje de ser Saúl, hasta que Saúl no deje de ser esa piedra entre nuestros zapatos, hasta que no aprendamos, hasta que no ignoremos a ese Saúl, vamos a seguir cayendo. Y daremos vueltas en el desierto como lo hizo el pueblo de Israel por 40 años más. Eso fue una de las cosas que David aprendió, a esperar el tiempo de Dios y de no hacer el mal ante las amenazas de muerte de Saúl. Ante cada una de esas amenazas detuvo su mano
de hacer el mal. No está en nuestras manos el hacer juicio. La justicia es únicamente de Dios. Dios es el único juez perfecto e incorruptible. La Biblia dice en Romanos 16:17: les ruego, hermanos, que si cuiden de los que causan división y dificultades y van en contra de lo que a ustedes les han enseñado, apártense de ellos. Que debemos cuidarnos de ese tipo de gente, que nos cuidemos de hacer todo mal. Y en primera de Tesalonicenses 5:15 dice así: asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino con todos. La palabra de Dios es bien estricta en esto. Asegúrense de no hacer el mal. Y no nos dice que hagamos el bien solo con los que hacen el bien con nosotros, sino nos dice que hagamos el bien con todos, aun con aquellos que no hacen el bien con nosotros. No debemos pagar mal por mal. También la palabra de Dios en Marcos 7, del 20 al 23 dice así: luego añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Saúl tenía todas estas cosas por dentro porque había apartado sus ojos de Dios. La muerte de Saúl fue muy triste. Él se quitó la vida porque el Señor lo entregó en manos de su enemigo. Saúl murió en desobediencia a Dios por la actitud de su mal corazón. Y dice que muere al tiempo destinado y planeado y específico por Dios, después de su vida que fue usada para moldear a David. El Señor le dijo: Saúl, hasta aquí llegaste. Y en Génesis 50, del 20 al 21 dice así: es verdad que ustedes pensaron hacer el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. El Señor nos está dejando saber de todo aquel que quiso el mal para tu vida. No tengas miedo. Él te cuida, que Él transforma todos los malos pensamientos, todas las cosas que puedan hacerte daño en bien. Aún así, David siguió en su periodo de transición. Dice que después que David murió, que Saúl murió, David fue proclamado rey de Judá y después fue nombrado rey de Israel. David, siendo joven, derribó a un gigante. ¿No podría él haber derribado a Saúl? El proceso fue necesario. Dios probó su corazón preparándolo para hacer con David lo que Dios ya había planeado. Dios no sacó a Saúl del camino hasta que no formó a David. Ahí está la respuesta a tu pregunta: ¿hasta cuándo? Dios no va a sacar a Saúl de tu camino hasta que no haga lo que tiene que hacer contigo. No le pidas a Dios que saque a tu Saúl, sino que te ayude a aprender lo que Él quiere que aprendas. El mensaje de hoy nos incita a pararnos en fe en medio de esa transición, que no renunciemos a lo de Dios, que nos paremos firme, no renunciemos
a lo que Dios nos dio, que sigamos buscando la voluntad de Dios, no importa cuán difícil sea lo que se levante, no arruines tu futuro, pelea la buena batalla de Dios, no te detengas en el llamamiento de Dios, sigue avanzando como poderoso gigante, sigue rompiendo con toda cadena, no dejes que nada te detenga, así como David confió en el Señor. Aprende a confiar en el medio de tus tribulaciones, en el medio de tus problemas. Nunca permitas que el enemigo te robe el deseo de buscar a Dios. Nunca permitas que tu llamado sea opacado. Así como Saúl permitió, él había sido llamado por Dios, pero la malicia de su corazón hizo que el Señor revocara ese llamado, que el Señor quitara el reinado. Pero yo oro para que el Señor hoy entre en tu hogar y ponga paz en tu corazón, ponga seguridad, para que el Señor hable a tu corazón y que puedas entender a través de este proceso. Hemos visto la vida de Saúl, hemos visto por el otro lado la vida de David. Las actitudes que ambos tocaron. Ninguno se escapó de la transición. Saúl no se escapó de su transición y la actitud que él tuvo no fue la correcta, no fue la agradable a los ojos de Dios y Saúl padeció. Murió tristemente, abandonado por Dios. Pero David se sometió. David le creyó a Dios. David se mantuvo alerta a la voluntad de Dios. Hoy en tu transición el Señor te dice, mantén tus oídos abiertos. No endurezcas tu corazón. Y sobre todo Él te dice, confía que yo estoy con vos. El Señor está con vos. Así como estuvo con David, va a estar con nosotros. Así como le dio la victoria a David, te la va a dar a vos. Hoy, en el nombre de Jesús, te bendigo. Y ruego al Señor para que esta palabra haya entrado en tu corazón, haya penetrado y te haya dado convicción de qué es lo que tenés que hacer como hijos de Dios. Que si estabas dudando, que hoy te agarres fuerte del Señor y digas, el Señor está conmigo. Él pelea por mí como poderoso gigante. Yo te bendigo, bendigo tu hogar, bendigo tu vida, bendigo tu corazón. Y pido que la palabra de Dios repercuya y te dé sabiduría en el momento de tomar decisiones. Gracias por estar allí, gracias por acompañarme, gracias por ser parte de Eres Amada. Una vez más, bendigo tu vida, bendigo tu hogar y nos vemos el sábado que viene si Dios lo permite y no te olvides que eres amada. Bye bye.